Buenos días para todos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y están hoy aquí acompañándonos. Sean bienvenidos a este, que es nuestro segundo webinario que ha preparado el Departamento de Teología de nuestra Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas para compartir y difundir conocimiento por parte de nuestros expertos. La idea de este espacio es ofrecer un pequeño espacio de reflexión teológica y filosófica para mostrarles a las personas que la teología y la filosofía se encuentran en nuestras acciones cotidianas. El día de hoy tenemos preparado el webinario El misterio de la cruz, algunos aspectos medievales y contemporáneos. Nuestra moderadora será la doctora Catalina Bermúdez, que es investigadora y profesora de Teología Dogmática en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y es doctora en Teología Sistemática de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Nos acompañan los profesores Mauricio Gronchi, profesor ordinario de Cristología de la Pontificia Università Urbaniana en Roma, y es presbítero de la diócesis de Pisa, Italia. Por otro lado está el profesor Ashraf Abdelmalak, profesor ordinario de Teología Sistemática de la Uni Agustiniana, acá en Bogotá, y que pertenece a la Iglesia Copto-Católica de Egipto. Les recomiendo, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferir con las presentaciones y que la charla avance sin problemas. Esto buscando que la conexión y el internet en general de la plataforma avance sin inconvenientes. Tendremos un aproximado de 30 minutos para la exposición de cada uno de nuestros ponentes y posteriormente daremos 15 minutos para la sección de preguntas, donde cada uno de ustedes puede preparar las preguntas que considere necesarias y serán atendidas por nuestros ponentes. Entonces, sin ser más, le doy paso a la profesora Catalina Bermúdez para que presente a nuestros ponentes del día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias, Héctor. Muy buenos días para todos. Buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Italia. Estamos muy agradecidos al profesor Gronchi y al profesor Abdelmalak por haber accedido a la invitación que les hemos dirigido con el gran interés de ir preparando el terreno de la presencia de la teología en la Universidad de La Sabana. Como todos saben, o lo van sabiendo, la maestría en teología que ha aprobado el Ministerio de Educación Nacional tendrá inicio en enero del próximo año y pues esperamos pues que muchos estén interesados en hacer este programa de la maestría. Los profesores invitados hoy, que estamos realmente agradecidos que estén aquí presentes con nosotros. Desde Italia tenemos al profesor Gronchi, que además de ser profesor ordinario de Cristología de la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma, es también consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Secretariado General del Sínodo de los Obispos. Tiene publicaciones numerosas, entre ellas de las más conocidas, el Tratato su Jesucristo, Figlio di Dio Salvatore, un tratado de Cristología, la Queriniana, luego traducido por el profesor Abdelmalak y María Angélica Pulido, una traducción al español, publicado también en la editorial Bonaventuriana de Roma y de Bogotá. Tenemos el ejemplar en italiano, el ejemplar en inglés y en español. También el profesor Gronchi ha escrito algunas guías a la lectura de las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco, de la Amoris Laetitia, de Gaudete et Exsultate, Christus Vivit, Querida Amazonía y la carta Fratelli Tutti, la carta encíclica Fratelli Tutti. Por su parte, el profesor Abdelmalak, que nos conocimos en un curso de Cristología que yo hice en el CELAM, él era el profesor, ha accedido también a asistir a este webinario como ponente. Su director de tesis es el profesor Gronchi, de su tesis doctoral, que fue publicada también allí. Y el profesor Gronchi tiene otras publicaciones.
esta es la tesis, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Romano Guardini y Hans Urs von Balthasar, ante el sentido teológico de la muerte de la cruz de Jesucristo, del año 2016, publicada en la editorial Bonaventuriana de Bogotá. También una introducción a la Cristología del Mediatore di Romano Guardini, en el volumen 1 de la Esencia del Cristianesimo de la persona del Mediatore, de una serie teológica, también la editorial Bonaventuriana de Bogotá. Y la introducción al volumen 2, a la Cristología de Guardini también, sobre lo cual nos va a hablar en el momento en que le demos la palabra. Sin más, por ahora, agradezco de nuevo a los profesores y a los invitados italianos que tenemos aquí presentes y a todos los que están conectados en este webinario. Adelante, profesor Gronchi. Muchas gracias por la invitación, profesora. Muchas gracias. A la Universidad de La Sabana. Muchas gracias. Y a Héctor, que es el moderador. Bien, mi ponencia está en dos cuestiones. La primera es la doctrina de la satisfacción de Anselmo de Canterbury. Y la segunda es la disputa sobre el motivo de la acción. Anselmo, en el siglo XI, monje nacido en Aosta y obispo de Canterbury, se debe la primera gran sistematización de la soteriología que se produjo entre finales del Alto Medioevo y principios de la escolástica. En el tratado Cur Deus Homo, ¿por qué un Dios hombre?, tal autor se propone investigar las razones de la encarnación del Hijo de Dios, que estaba definitivamente orientada a su muerte en la cruz. Planteamiento que constituye el eje central de la llamada doctrina de la satisfacción. El primero, mediante un procedimiento silogístico compuesto por 5 pasos sencillos y lineares, Anselmo tiene de hacer comprensible la encarnación del Hijo de Dios. El primero, desde el principio mismo, lo que aleja al hombre de Dios es el pecado. Y por lo tanto, el principal obstáculo a eliminar entre Dios y la humanidad es el pecado. Y el quinto, su conclusión, dado entonces que la deuda es infinita y que al hombre no le es posible la reparación, debe concluirse que solo Dios es capaz de satisfacer esa deuda. Y por tanto, es necesario que el Padre envíe al Hijo para que asuma la naturaleza humana y satisfaga la deuda con su muerte libremente aceptada. El razonamiento de Anselmo es a tal punto impecable que ha logrado hacer escuela por largo tiempo y aún hasta nuestros días se escucha a menudo predicar en tal sentido. Sin embargo, si este razonamiento se analiza con cuidado, se comprende que el discurso efectivamente prescinde íntegramente, aunque sin contradecirlo, del dato bíblico neotestamentario. Lo que se propone Anselmo es fundamentar racionalmente, es bien consciente de ello, que el amor de Dios en Cristo, por el Espíritu, supera toda medida, precisamente por su libertad y porque no obedece a una necesidad impuesta por el hombre. Aunque se aclaren algunos malentendidos, es importante precisar que la teoría de la satisfacción de Anselmo no está exenta de límites y riesgos, en los cuales se cae a menudo al divulgarla. El primero de tales riesgos es que tal teoría le atribuye al pecado una prioridad y una centralidad que en el plan creador de Dios el pecado no puede tener, precisamente porque hay un amor salvífico que lo precede y que de forma libre ya ha previsto a perdonarlo. En segundo lugar, la teoría de Anselmo le confiere un valor redentivo solo a la muerte, dejando de lado el entero evento pascual,
y en particular la resurrección de Jesús. Y por último, puede decirse que la teoría de Anselmo se basa enteramente sobre la premisa no revelada, sino que en el pasado ha sido universalmente aceptada y que todavía hoy es acogida por algunos, según la cual el mal físico del castigo elimina del mundo el mal moral del delito, tanto que el sufrimiento impuesto o libremente aceptado basta para anular el mal. Este último planteamiento opaca la libertad humana, que en realidad es la responsable última ante el juicio divino, y además termina convirtiendo en accesorio el amor con el cual Jesús se ofrece al Padre y al mundo, que es en realidad la verdad profunda de su pasión. El mérito que honestamente debe reconocerle a Anselmo es el haber mostrado aquello de lo que solo Dios y no el hombre está en capacidad, encargarse por justicia, que es la forma perfecta del amor, y que solo a él le es posible de perdonar el pecado al hombre, asumiendo su fragilidad incluso hasta la muerte. Esta es en síntesis la posición de Anselmo. Otra cuestión de una cierta importancia en el medioevo, en el siglo XIII, es la disputa sobre el motivo de la encarnación. Una de las cuestiones que más ocupó la atención de los teólogos medievales fue la respuesta a la pregunta: si Adán no hubiera pecado, ¿Cristo se habría encarnado? Esta pregunta dio origen a la investigación acerca del motivo principal de la encarnación, sobre lo cual varios maestros, antes y después de Tomás, han ofrecido diversas respuestas. Después de un rápido recorrido, veremos qué se puede decir hoy de esto. El pensamiento de Tomás, expuesto en la primera cuestión de la tercera parte de la Summa Theologiae de Conveniencia e Incarnazioni, se concentra en presentar las razones de conveniencia de la encarnación y no de la necesidad de la misma, bajo el entendido de que, dada la libertad de Dios, el mismo bien habría podido redimirnos en cualquier otro modo. Tomás considera que, no obstante existir diversas razones de conveniencia, hay una que prevale, la redención del pecado, in remedium peccati, en latino, en el idioma latín, con el cual el hombre ha ofendido a Dios y que exige una reparación que solo le es posible a Dios. Se entiende la resonancia de Anselmo en esta posición común. Aunque Tomás es consciente de que hay diversas opiniones sobre esta cuestión, tal como aquella que sostiene que el pecado es independiente de la encarnación, Ruperto de Dois, Honorio de Autun y Alberto Magno. El mismo prefiere de la solución a la cual se hace referencia en las escrituras, según Tomás en las escrituras. Puede saber si es correcto o menos. Y con base en la misma, con base en la misma concluye que si no hubiese existido el pecado, tampoco se habría producido la encarnación. En el idioma latín, peccato non existente, incarnatio non fuisse. En todo caso, debe observarse que Tomás también hace referencia a la libertad de la divina potencia, en virtud de la cual Dios también habría podido decidir algo distinto. Esto es, habría podido decidir encarnarse independientemente del pecado. Hay la cita traducida en español. Y como todos los pasajes
pasajes de la Sagrada Escritura señalan como razón de la encarnación el pecado del primer hombre, resulta más acertado decir que la encarnación ha sido ordenada por Dios para remedio del pecado, de manera que la encarnación no hubiera tenido lugar de no haber existido el pecado. Sin embargo, no por esto queda limitado el poder de Dios, ya que hubiera podido encarnarse aunque no hubiera existido el pecado. Es interesante la posición de Tomás, porque no es solamente el pecado, hay también la libertad de Dios. Pero entre las opiniones opuestas a Tomás acerca del motivo primario de la encarnación, sucesivamente, es menester resaltar de la Juan Duns Scoto, quien fue un franciscano escocés, maestro a la Universidad de París, y propuso una solución diversa. Por el contrario, entre quienes están de acuerdo con Tomás, encontramos a Buenaventura, quien, si bien consideraba que Cristo no está en función de las criaturas, sino que las criaturas mismas están orientadas a Cristo. En todo caso, consideraba que la primera razón de la encarnación es la reparación del pecado. Duns Scoto, siguiendo el camino previamente trazado por el franciscano inglés y profesor de Oxford, Roberto Grossatesta, no vacila en sostener que si Adán no hubiese pecado, Cristo de todas maneras se habría encarnado. Su razonamiento asume de manera radical la perspectiva de la libertad divina respecto de todo condicionamiento externo. En cuanto a la cuestión de la reparación del pecado, Duns Scoto se separa de la tesis del sacrificio infinito de Cristo, que para Anselmo de Canterbury era necesario, como se ve, y de la tesis de Buenaventura y Tomás, según la cual ese era el motivo primario de la encarnación. En efecto, Duns Scoto considera que lo fundamental es la creación de Dios en Cristo, ya que su proyecto original ya contempla la eterna e incondicionada predestinación del Hijo a hacerse hombre. Los testigos de la Escritura en el Nuevo Testamento, los himnos, puede ser una referencia clara y incontestable. Juan, el primer capítulo del Evangelio de San Juan, por ejemplo, y otros himnos. Y así como para Scoto, la consecuencia del pecado es únicamente el sufrimiento de la pasión y de la muerte de Cristo, y no su encarnación misma. La razón de ello es solamente una: el amor libre y absoluto de Dios, ante todo por sí mismo, por lo cual es capaz de orientar hacia sí todas las cosas, y no ata su obra a nada exterior, como lo sería el pecado de la humanidad. En efecto, escribe Scoto, si el pecado fuese la causa de la predestinación de Cristo, se tendría que concluir que la más grande obra de Dios habría dependido de una ocasión contingente. Discutiendo la cuestión de predestinazione Christi, Duns Scoto sienta las bases que sostienen su tesis al definir su concepto de predestinación, y aunque en términos generales el mismo coincide con el planteado por Tomás, esto es, la destinación a la gloria o vida eterna. El mismo resulta decisivo por su contenido crístico. La predestinación de la unión de la naturaleza humana con
la naturaleza divina en Cristo. Hay un proyecto de Dios de la unión de su divinidad trascendiente y la humanidad. Parece de escuchar en el fondo del discurso la interpretación de Karl Rahner. Puede ser que Karl Rahner ha fundamentado su antropología cristológica en este concepto. Ahora bien, conviene precisar que esta predestinación no implica un decaimiento de la naturaleza humana y con ello resulta de fundamental importancia el argumento de la voluntad ordenada, ordinate volentes, que explica el originario amor de Dios por sí mismo, que pide de ser amado por sí mismo y que por tanto ordena hacia sí todas las cosas y por ello mismo elige libremente tanto el fin como los medios. Se escucha el filosofar medieval de Scott. En efecto, la voluntad de Dios no se mueve entre varias alternativas, sino se dirige a aquello que resulta más próximo a su fin, que es la gloria de sus criaturas y luego la gracia, a semejanza de lo que ocurre con el médico. Por favor. Lo que ocurre con el médico que desea más la salud del hombre que la medicina para sanarlo. Hay un micrófono que está... Si se puede cerrar el micrófono porque no se siente bien. Por favor. Muchas gracias, Nora Alba. Muchas gracias. Bien. Vamos a la cita de Scotto. El médico que desea más la salud del hombre que la medicina para sanarlo. Cristo es el fin mismo de la gloria a la cual están predestinadas todas las criaturas. Ellas son para Él y no Él para ellas. Este es el paradigma diferente que Scotto propone. En conclusión, para Scotto, la redención es la consecuencia de la caída en el pecado y no la causa de la encarnación. Hay una diferencia. La razón de la encarnación es la gloria y la comunión de Dios, la gloria y la comunión de las criaturas con Dios. Pero la redención en la cruz es la consecuencia del pecado. El amor de Dios quiere la gloria y la perfección de las criaturas y por eso las hace a imagen del Cristo venidero. Y tal amor no se detiene ante la caída, no se detiene ante la caída de las mismas en el pecado, sino que incluso la prevé y cuenta con la pasión de Cristo como supremo acto de amor de toda la Trinidad. Es por esto que para Scotto el modo de la redención no es tanto necesario como conveniente, pues él mismo fue libremente escogido por Dios por amor, ya que también podría haber optado por otro modo. No es necesidad, pero es conveniencia. Conveniencia que Tomás y Buenaventura le reconocen a la encarnación. Para Scotto se refiere al modo de la redención. Por otro lado, mientras que para Tomás y Buenaventura el primado de Cristo es alcanzable desde la historia de la salvación, para Scotto tal primado se deriva de una prioridad lógica y ontológica
respecto de toda otra realidad existente o posible. La disputa medieval sobre la cuestión del fin primario de la encarnación, que luego sería retomada por tomistas y escotistas con varias tentativas de conciliación, atestigua un nuevo modo de reflexionar sobre el misterio de Cristo, en el cual se intuyen dos distintas relaciones. Una entre encarnación y redención según Tomás y Buenaventura, y otra entre creación y encarnación con Duns Scotus. A continuación, evaluaremos rápidamente las diversas aproximaciones y señalaremos los presupuestos y los límites de las respectivas posiciones. La perspectiva prevalentemente soteriológica de Tomás se basa en una visión estática del universo que, habiendo sido creado perfecto desde el inicio mismo, luego decayó a causa del pecado, razón por la cual debe buscarse la restauración en su orden inicial. Este es un presupuesto, pero no parece que la creación es perfecta al principio, a los inicios, porque hay una creación continua, hay una perfección al final, pero en la visión de Tomás, este es el presupuesto. A perfección al inicio, la caída y después la restauración. Es un esquema. A la luz de esta idea, es claro que la encarnación del Hijo de Dios pasa a ser un remedio puramente accidental para reparar un mal contingente y, en consecuencia, la redención resulta ser funcional al restablecimiento del orden perturbado. La obra de Cristo, testimoniada por la Escritura en modo bastante rico desde el punto de vista soteriológico, termina siendo menoscabada en su desbordante valor frente a la restauración de la perfección originaria, toda vez que se deja de lado la dimensión escatológica de la recapitulación y la perfección final. La solución propuesta por Juan Duns Scotus resulta ser más ajustada al dado neotestamentario, en particular a la himnología paulina y joannina también, en lo relativo a la presencia activa de Cristo en la creación y a su función recapitulativa. Sin embargo, cuando se le atribuye a Cristo una consistencia metafísica y metastórica asimilable a un presupuesto lógico absoluto, se corre el riesgo de que la gloria querida por Dios como fin de la creación quede suspendida en la generalidad, toda vez que solo posteriormente se convierte en la gloria de Cristo muerto y resucitado. Esta es una consideración crítica al pensamiento, a la propuesta de Scotus. Ahora, bien más allá de sus respectivos méritos y límites, ambas teorías comparten un condicionamiento fundamental que consiste en la dificultad de comprender en modo unitario e integrado la creación y la salvación, en la medida en que ambas conciben el diseño divino de forma fragmentada en el tiempo, como si Dios hubiese tenido dos planes sucesivos, el primero de la perfección, la caída, el otro, la restauración. No es verdad, porque el plan divino de la salvación es uno. En efecto, Tomás
considera que Cristo, no obstante ser el centro de la historia de la salvación, parece estar ausente en un primer momento. Y solo posteriormente comparece como redentor. No tiene en cuenta la posición de Tomás la himnología neotestamentaria. Todas las cosas en perspectiva de Cristo. Duns Scoto, por su parte, considera que si bien Cristo está presente desde el principio del diseño divino, solo asume el rol de Salvador en un segundo momento como consecuencia del pecado. En la actualidad, hoy, dado el influjo de una diversa comprensión del universo respecto de la que imperaba en la época medieval y de una mayor conciencia de la dimensión diacrónica y sincrónica de la historia de la salvación atestiguada por la Escritura, la teología le reconoce a Cristo una centralidad tal que considera la protología y la escatología como íntimamente conexas. En efecto, gracias a una visión evolutiva de la creación, que está orientada a su perfección final, la gratuidad del don de Dios no se aísla de la salvación del pecado realizada por él en el evento pascual. A este respecto, resulta particularmente planteada por dos profesores jesuitas de la Gregoriana del pasado, por Alzeghi y Flick. Alzeghi fu mi profesor, mi maestro del doctorado. A su memoria mi gratitud. En relación con el motivo de la encarnación, que fue tan ampliamente discutido por los medievales. Hay ahora una cita de la propuesta de estos profesores que yo tiene a compartir con ustedes. El Padre, desde la eternidad, quiere esta concreta gloria del Verbo encarnado, que consiste en la muerte y resurrección redentora de Jesús. Él crea por realizar esta gloria. Entonces, Dios, de hecho, no quiere la creación sin encarnación, ni quiso nunca una encarnación sin una lucha victoriosa contra el pecado. Así, la encarnación no deviene un remedio contra el pecado, sino el pecado diviene una condición permisa por el Padre para que la encarnación redentora del Verbo fuese posible y tuviera sentido. Esta es mi síntesis de dos contributos medievales que están a la base de muchas convicciones de nosotros hoy. La primera tiene la de Anselmo, parece resistente a un cambio, al cambio de la posición scotista. No de la necesidad, sino de la conveniencia. Nosotros tenemos que reflexionar sobre estos contributos medievales y la ponencia del profesor Ashraf Abdel Malak puede mostrar con profundidad la actualidad de una reflexión sobre la cruz para la contribución del profesor Romano Guardini, estimado profesor desde el lado de Ratzinger y de Papa Francisco.
al profesor la palabra. Mi ponencia está concluida así. Muchas gracias a usted. Las preguntas puede venir después. Muchas gracias. Gracias. A la conclusión de toda la ponencia. Gracias. Muchas gracias. Adelante, profesor Ashraf. Muchas gracias, profesor Gronke. Espero también que todos estén muy bien. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Entonces, muchas gracias también a los organizadores de este evento por la invitación. Entonces, para no nombrar a todos, pero en modo particular a la profesora Catalina por la invitación y la organización, y también creo que por el profesor que nos está ayudando también con los medios técnicos, el profesor Héctor, creo, ¿sí? No. Entonces, en todo caso, si me permiten continuar con algunos aspectos acerca del misterio de la cruz, también voy a compartir algunas diapositivas. Y en ese sentido vamos por una visión panorámica por cuestión de tiempos, ¿sí? Por cuestión de tiempos, entonces aquí en esta, sí creo que están viendo las diapositivas. En estos dos libros está casi todo lo que estamos diciendo, entonces si quieren más para profundizar o para mayor información. En todo caso, si me permite... En este momento no estamos viendo las diapositivas. Ok. Entonces, qué pena. Momentico. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, está cargando ya. La bibliografía, sí, de acuerdo, ya está. Entonces, estas son las dos bibliografías para lo que propuso el profesor Gronke y también de lo que voy a proponer ahora mismo. Entonces, a partir de una premisa necesaria, que es la siguiente, no vamos a hablar de todo el tema de la tesis de Guardini, sino más bien una visión panorámica de la tesis de Romano Guardini de la doble forma de la redención. Esto es lo que voy a tratar ahora, presentar la tesis de Guardini acerca de la doble forma de la redención. Me permiten empezar con unas introducciones. La primera es que desde el Concilio de Trento, y claro, desde Martín Lutero que acuñó el término teología cruces, basándose en San Pablo cuando hablaba del logos tu stauros en la primera carta de Corintios. Entonces, desde Lutero y desde el Concilio de Trento hasta la época contemporánea, podemos decir que realmente no llegó a producirse un verdadero desarrollo acerca de la teología de la cruz. Entonces, si vamos a la época contemporánea, en un libro muy interesante, El Mistero de la Croce, del profesor Maurizio Flick y Zoltán Alseke, entonces nos dice que en la teología contemporánea hay tres direcciones de la teología de la cruz, ¿no? Y una primera dirección es la cristológica, la relación entre la persona de Jesús y la soteriología, y el desarrollo de la doctrina de la cruz entre la encarnación y la resurrección. Y segunda dirección es la teología de la liberación, cuando pensaba que la cruz es considerada desde el punto de vista del mal, del cual los hombres deben liberarse. Y luego la tercera es la dirección de las tentativas sistemáticas, y es el descubrimiento de la estructura estaurocéntrica de la salvación como síntesis que anima la teología de la cruz. La propuesta de Guardini se ubica, según mi parer, según mi opinión, en la primera orientación y en la tercera orientación. Entonces, ¿quién es o quién más bien fue Romano Guardini? Por eso, antes de decir eso, lo que vamos a intentar ahora es enfrentar solo una interrogante o una cuestión acerca de la cruz. Hay muchas cuestiones, pero la más controversial es la pregunta acerca de ¿era necesaria
la cruz, o era necesario que Jesús de Nazaret muriese en la cruz para nuestra redención? Y si la respuesta es afirmativa, entonces estamos con muchas dificultades. Una de ellas sería Judas un santo porque no ayudó a llegar a esta cosa, o más bien, claro que tenemos que ir con cuidado pensando la necesidad o la no necesidad de la cruz. Pero la pregunta que propone Guardini es esta: ¿habría podido realizarse la redención de otra forma distinta a la violenta crucifixión? ¿Existía realmente esa necesidad? ¿Era forzoso que el mundo se cerrara como una muralla de tinieblas y no quisiera admitir la luz? ¿Era forzoso que al llegar el cumplimiento ese pueblo, el pueblo judío, cerrara y diera muerte al Mesías? Esta es la pregunta principal que nos va a guiar ahora. ¿Quién fue Romano Guardini? Por cuestión de tiempo, para sintetizar brevemente la figura y la vida y la obra del teólogo ítalo-alemán, resultan muy acertadas las palabras expresadas por Battista Mundi. Guardini es filósofo, literado, pedagogo, teólogo, católico, pero no obstante la riqueza y variedad de sus intereses y de sus motivos de inspiración, continuó siendo un pensador unitario, y es así como las 5 dimensiones de su espíritu no están nunca en conflicto entre sí, sino que por el contrario parecen siempre fusionadas. Entonces, Guardini nació el año 1885, murió 1968. En ese sentido, en 2018 conmemoramos 50 años de su muerte, y esto sería suficiente para ganar tiempo para ir más adelante. Otra cosa es el método filosófico teológico de la oposición polar de Guardini. Esta teoría, para mayor bibliografía, él tiene un ensayo acerca de la cuestión, pero fueron escritos muchos tratados también sobre el tema. Pero en síntesis, según Guardini, la trama fundamental del L'Oreal está constituida por la oposición polar. Es decir, toda la realidad viviente, y en particular modo la vida humana, es dominada por la realidad de los opuestos y contrastes, no de las contradicciones, ¿no? Es la imagen que muchas veces usa el Papa Francisco, ¿no? El poliedro. Entonces, sintetizando la tesis de la oposición polar, porque nos ayudará a entender también la teología de la cruz, cito a Rosino Ghibellini: la realidad es compleja y siempre puede ser observada desde 2 lados, opuestos entre sí, pero no contradictorios. Los contradictorios se suprimen según la lógica aristotélica o se recomponen en una síntesis superior según la lógica hegeliana. Los opuestos, en cambio, permanecen distintos y correlacionados entre sí y se mantienen en tensión. La doctrina de la oposición polar es una filosofía del viviente concreto, como dice también el subtítulo del ensayo guardiniano. Es una especie de crítica de la razón concreta post-kantiana, en cuanto que enuncia las condiciones que hacen posible el acceso cognitivo a la desmesurada riqueza del L'Oreal, valorar todas las dimensiones de la realidad. Otra cosa importante es la concentración cristológica de Guardini. Para Guardini, tanto la Weltanschauung, la cosmovisión o la visión de mundo cristiana, como la Das Wesen des Christentums, la esencia del cristianismo, y todo lo cristiano tiene como fundamento y núcleo esencial la figura concreta de Jesús de Nazaret. Es decir, la esencia del cristianismo, en unas palabras sencillas, es Jesús mismo, en su unicidad histórica y en su gloria eterna. Hay un texto muy importante de una obra de Guardini que se llama La esencia
cristianismo, que va a sonar muchísimo en la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, al numeral 1. Lo que dice Guardini es lo siguiente: el cristianismo no es, en último término, ni una doctrina de la verdad, ni una interpretación de la vida. Es esto también, pero nada de ello constituye su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra, su destino concretos, es decir, por una personalidad histórica, algo semejante, en cierto modo, a lo que con estas palabras quiere decirse, lo experimenta todo aquel para que el que adquiere significación esencial, otra persona, para él no es ni la humanidad ni lo humano lo que reviste importancia, sino esta persona concreta. Esto para decir la concentración cristocéntrica de Guardini. Bien, ahora vamos a la tesis de Guardini después de todas estas premisas. Para tratar la tesis de Guardini la presentamos, ante todo, como decía Orígenes, al escribir su obra famosa, la obra sistemática, Los Principios, claro, en otro contexto, porque él hablaba del fin del mundo. Aquí la usamos nosotros para describir la intención de Guardini al proponer la tesis. No es para definir, sino más bien para discutir. Más para discutir que para definir. Esta es la primera cosa. Segundo, hay que tener en cuenta el carácter misterioso de la muerte injusta y redentora de Jesús de Nazaret. Es decir, la muerte de Jesús es un misterio y además de ser injusta, además que nosotros llamamos que es redentora, hay que tener una cosa que dice Guardini: el cristiano jamás podrá experimentar una sensación de tranquilidad ante el hecho de que Jesús tuvo que morir. Jamás deberá aceptar que fue justo y totalmente razonable el hecho de que la redención tuviera que llevarse a cabo por la muerte de Cristo, porque eso lo cambiaría todo. Se introduciría así una rigidez inflexible y hasta una deshumanización que lo destruye todo. En ese caso, la vida del Señor dejaría de ser una vida realmente vivida con sus azares y sus acciones y deseos y su experiencia del destino. Y además se desfuminaría el amor. Todo eso deberá experimentarlo por sí mismo el que contemple la vida del Señor con el deseo de penetrar en su realidad más auténtica. Cuidado, porque no era tampoco normal un joven que muriera, y nosotros a veces hablamos de la cruz en forma deshumanizadora, en vez detrás de la cruz hay una forma humanizadora. ¿Cómo hacemos entonces? Hacer enterar la cruz en la lógica de la historia salutes. Todo esto significa que la historia de la salvación no es fruto solamente de la voluntad o la obra de Dios, sino también producto de la voluntad del hombre. Estas premisas me permiten ahora entrar a presentar la tesis de Guardini de la doble forma de la redención. En palabras sencillas, la doble forma de la redención, la tesis guardiniana acerca de la cruz de Jesús dice, si acercamos más al núcleo central de la tesis, ella se refiere a las dos alternativas posibles de redención. Una en la cual no es necesario el sacrificio violento de la cruz. Y la otra, en ella la redención se realiza precisamente a través de la forma del sacrificio de la cruz. Entonces Guardini habla así de una redención en la cual no se habría requerido el sacrificio de Jesús en la cruz y que precisamente por ello habría sido una redención sin la violencia, sin la forma de la cruz.
esta forma, por así decirlo, era pacífica. Esta forma alternativa de la redención planteada por el teólogo romano Guardini se habría producido cuando el enviado de Dios y su mensaje hubiesen sido acogidos con fe y amor. Entonces, y así el autor habla de esta forma pacífica. Imaginamos que Jesús predicando el reino de Dios, la síntesis de su predicación, y viviendo la vida como vivió, fuera aceptado por el pueblo. ¿Qué habría pasado entonces? No habría realizado, no se habría realizado la redención. Esta es la primera forma que Guardini dice, sí, en esta forma habría sido una redención, aunque no hay que identificar esta forma de redención con el fin del mundo. La historia habría caminado en su rumbo hasta el final, pero con una lógica nueva. La segunda, que es la violenta, que fue realizada efectivamente, es el amargo destino de la crucifixión. En otras palabras, habría sido perfectamente posible que la redención se hubiese realizado mediante la anunciación, acogimiento abiertos con los cuales el reino de Dios habría podido llegar sin la muerte violenta de Cristo. Sin embargo, los hombres eligieron cerrarse al mensaje divino y la redención tuvo que realizarse a través de la muerte injusta de la cruz. Cito un texto de Guardini. Jesús había venido a redimir a su pueblo y en él al mundo entero, y eso debería producirse mediante la donación de la fe y del amor, pero el objetivo se frustró. No obstante, el encargado del Padre permanece firme, aunque cambió de forma. Lo que sobrevino a consecuencia del rechazo, el amargo destino de la muerte, se convirtió en una nueva forma de redención, lo que ahora es para nosotros la redención sin más. En este orden de días, la redención que debiera haberse hecho por la fe, el amor, tendrá ahora que pasar por todo lo que es espantoso de la pasión y de la muerte. Cuanto más se piensa, menos se comprende cómo puede ser así, dice Guardini. En todo caso, claramente, toda la vida de Cristo es redentiva en este sentido. La encarnación es redentiva. Otra cosa es que la vida también tiene sentido aquí. El profesor Gronke hablaba de Anselmo, que concentraba toda la redención en la cruz, olvidando de lo que antes y de lo que es después. Entonces, aquí en esta tesis se valora más lo antes y lo después. La vida tiene sentido de Cristo, es redentiva, y también lo que viene después también es la resurrección redentiva. Entonces no se cambia la proexistencia de Jesús a lo largo de su vida, no se cambia el servicio de amor de Cristo, no se cambia la prontitud al sacrificio, pero se cambia también el sentido del sacrificio. El sacrificio aquí no sería solo el punto de sangre, de violencia, sino un sacrificio también existencial, vivido a lo largo de la historia de Jesús. En todo caso, la tesis de la forma pacífica, la forma violenta, no niega todo esto. Y además, la crucifixión es una decisión en este sentido de los hombres y un destino para Jesús. Entonces, la cruz pasó lo que no debería pasar, es decir, no hay ninguna necesidad metafísica por un decreto de Dios por arriba, por decirlo así, o ninguna necesidad de la muerte de Cristo, sino precisamente fue una decisión de los hombres y un destino para Jesús. En ese sentido, Jesús se asumió este destino. Que Cristo no tiene necesidad de ninguna expiación por sí mismo, esto está claro. Él es puro, lo es no solamente por el hecho de no haber pecado,
no ser pecador, sino también por esencia, es la santidad misma. Él es el santo. No obstante ello, Jesús fue enviado al mundo, sí, para redimir, pero no necesariamente a través de la muerte violenta de la cruz. Este envío comporta para Jesús una decisión y también para los hombres. Para Jesús la decisión se convierte en un destino y para los hombres dieron la muerte al enviado de Dios. Para no prolongarnos mucho, es muy interesante en ese sentido ver la comparación o la correlación que hace Guardini entre el primer pecado que nosotros llamamos el pecado original y el pecado segundo de la rebelión. El primer pecado que pasó en el jardín de Edén y el segundo que pasó en Jerusalén. El primero también es un rechazo y el segundo también es un rechazo. El primero en los inicios de los tiempos, el segundo en la plenitud de los tiempos. En todo caso, es muy interesante abrir esta paréntesis, pero no hay tiempo para desarrollar más. Pero precisamente fue una decisión de los hombres y una decisión por parte de Jesús. Claro, me queda, por cuestión de tiempo, porque estoy corriendo también, hacer una mirada crítica y así cerrar la presentación. La mirada crítica va a ir por la síntesis de lo que dice Guardini y por lo que está contra la tesis de Guardini y finalmente lo que está a favor de la tesis de Guardini. Esta es la mirada crítica que finalmente voy a presentar ahora en unos minutos, así tendremos espacio también para preguntas. Una mirada crítica a la tesis guardiniana. Primero, tenemos que tener en cuenta aquí que el amor de Dios no es un amor solamente en palabras o amor de palabras, sino que un amor se convierte en destino. Y también nos aclara el vínculo existente entre creación y pecado, encarnación, redención, lo que fue dejado también desde la Edad Media, así como también aclara el tema de la doble forma de la redención. El teólogo ítalo-alemán habla de un amor que se convierte en destino, pues Dios ama a los hombres y su amor se convierte para él en un destino. Así que, en un sentido que supera nuestras comprensiones finitas y limitadas, y que le es enteramente propio a Dios, como dice Guardini, Dios experimenta realmente un destino en el mundo y es de tal manera que él puede experimentarlo. Y este poderlo experimentar es de tal manera de una gloria suprema, una gloria igual a la que también tiene por ser el amor. Por eso el símbolo por excelencia es la cruz. La cruz no cambia sentido aquí, sino más tiene más sentido, si nos permiten la expresión, porque quien intenta contra ella condena al mundo a una incomprensibilidad total. Y se podría decir entonces una necesidad de referencia a Dios no es en absoluto, sino muestra un Dios libre, pero esta libertad es una libertad amorosa. En efecto, quien ama, observa Guardini, renuncia a la libertad de su corazón y se ata a la persona amada no por violencia ni por cálculo, sino precisamente por amor. Y es precisamente por eso que desde el primer instante el amor es destino. Desde la creación el amor es destino para Dios, porque si Dios dio por amor la libertad a las criaturas, tenía que, entre dos paréntesis, aguantar estas consecuencias de la libertad. Lo mismo, para no prolongar mucho, se puede decir, para utilizar lenguaje escolástico, típico de la teología medieval, para decir que el destino en el cual Dios se involucró es una realidad conveniente para su amor serio y verdadero. Eso significa que, por un lado,
en su amor, Dios es completamente libre. Pero, por otro lado, Él precisamente, a causa de su gran amor, está siempre legado a la humanidad. Bien, por cuestión también de tiempo, voy al segundo punto. El amor de Dios es amor en serio. En definitiva, el amor de Dios es un amor en serio. Y ese es el significado del mensaje cristiano. Quien hable del amor verdadero y serio de Dios, habla de un gran misterio. Y incluso podría afirmarse que habla de la que podría llamarse la raíz de los misterios cristianos. Dice Guardini, la revelación de la seriedad de este amor divino que genera un destino es representada por Jesucristo por lo que le ocurrió. Listo. Contra la tesis de Guardini. Una vez dicho lo anterior, es decir, la seriedad del amor divino que se convierte en un destino, es decir, en la cruz, porque Dios quiso ir hacia el final de lo que quiere la libertad humana, y esto también, pero no hay tiempo, lo que se puede explicar en cuanto a la cuestión de la cruz, pero también en cuanto a la cuestión del infierno. Es la misma lógica, entonces no es porque Dios quiere que pasaran estas cosas, sino precisamente en la lógica del amor que se convierte en destino. Listo. Contra la tesis, los que autores rechazan la tesis guardiniana, se encuentran Xavier Tillet y jesuita francés, y también otro jesuita, Hans Urs von Balthasar. Así que frente a la tesis guardiniana, según la cual la redención ha tenido un carácter históricamente contingente, Xavier Tillet considera que la misma es una obsesión de Guardini, y además que tal tesis expresa una subestimación y una renuncia a llegar hasta las últimas consecuencias de la kenosis por parte de Guardini. Pero uno podría decir, realmente es verdad que Guardini renunció a hablar de la kenosis. Yo pensaría que no, porque Guardini no solamente habla de qué es la kenosis y cómo llegó, como habla Balthasar, sino más bien va hasta el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué se da la kenosis? En la misma línea de la crítica va también la crítica de Hans Urs von Balthasar, y dice que no se le tiene que dar un peso determinante a la tesis de Guardini sobre el doble plan de redentor. El teólogo suizo incluso la califica como una idea fija de Guardini, y en su opinión Guardini debería saber que dada la situación post-edénica y dada la caducidad de todo el género humano a partir de Adán, un sí de este mundo a Cristo es en el fondo algo real. Pero incluso hagamos la pregunta, tal vez Hans Urs von Balthasar no es acaso que no quiere salir nuevamente de la necesidad de la cruz. Aquí no puedo abrir el tema de Hans Urs von Balthasar, pero dentro del libro también lo tratamos con detalles. Ahora, en la posición, y esta es la última cosa, a favor de la tesis de Guardini. Hay muchos autores que están a favor también de la tesis de Guardini. Por ejemplo, encontramos a Silvano Zuccalli, italiano también, y Battista Mondin, y también a Roberto Esposito y otros que vamos agregando con el camino. Entonces, Zuccalli dice lo siguiente con lucidez, con una gran lucidez. Tillet la define y la condena como una obsesión. Balthasar como una idea fija a la cual no se le debe dar un peso determinante. Y sin embargo, dice Silvano Zuccalli, y respecto de la tesis, me parece que la misma no solamente es sugestiva, sino que es completamente coherente con las premisas guardinianas especulativas. En ella se puede percibir la cercanía de Guardini con la filosofía de la existencia y con el Lebensphilosophie de su tiempo, y la oposición radical a toda forma de idealismo y de colonización hegeliana de la teología, y
su oposición a todo menosprecio de la historia real. Recuerdan, por favor, la tesis de la oposición polar, que valora muchísimo lo real, lo concreto, la realidad, como un lugar de encuentro entre el hombre y Dios. En la misma línea también, la tesis opuesta a la de Guardini, esto es, aquella tesis que considera que la muerte de Jesús en la cruz era necesaria, no es inmune a los riesgos de una interpretación de la dialéctica hegeliana de la encarnación y de la muerte de Cristo, que menospreciaría tanto el sentido de la trágica posibilidad de libre decisión del hombre como el significado mismo del Hijo de Dios hubiese asumido libremente su trágico destino. Ahora, para no prolongar, en la misma línea también Roberto Espósito habla de la decisión, de la tesis de la decisión de Guardini. Es una idea que con tajante claridad brota de toda la cristología guardiniana. Cristo no se limita a llevar una decisión, sino que él mismo es la decisión. Es el principio puro de la decisión. Entonces, él decide y los demás también deciden. Ahora me quedan las observaciones personales conclusivas. Según mi punto de vista, Roberto Espósito, Selvan Zucal, Battista Mondin, yo no lo cité tampoco por cuestión de tiempo, en nuestra opinión, tiene razón en mostrar una posición favorable frente a la tesis propuesta por Guardini. En realidad, además de los puntos antes enunciados, también hay muchos otros aspectos que llevan a apoyar esta tesis guardiniana. Y si me permiten, voy a indicar unos de ellos, unas razones de ellas. En primer lugar, la tesis guardiniana muestra que el plan salvífico de Dios no está fragmentado, sino que es una unidad armónica que abraza y une la protología y la escatología, precisamente porque se trata de una historia de la acción divina y de acogimiento, rechazo humano, lo cual tiene su razón de ser en el amor serio de Dios que se convierte en destino. En efecto, la tesis de Guardini muestra con mayor claridad el dinamismo de la historia de la salvación, que fluctúa según su teoría de la oposición polar entre dos polos que son opuestos, pero no son contradictorios. Esto es, entre Dios y el hombre, el creador y la criatura, el infinito y el finito, lo absoluto y lo concreto, que se encuentran en el Dios hombre, Jesucristo, quien es el máximo absoluto de Dios, el máximo concreto del mundo, como dice Nicolás de Cusa. Así entonces, esta tesis expresa y presenta una interpretación más auténtica, más verdadera, más concreta con la revelación y con la fe cristiana, y nos saca de la lógica de la violencia y de la sangre. Segundo, como dice von Balthasar, interpretando a Guardini, la cruz es el caso serio del amor de Dios uno y trino en su totalidad. ¿Y cómo es el caso serio? Si Jesús ya está llevando un plan fijado, entonces, ¿dónde está el caso serio? El caso serio cuando realmente pasó lo que no tenía que pasar. Pues el Dios de Jesucristo no es aquel Dios enfadado, enojado, como pensaba Anselmo, que exige el sacrificio y la muerte de su Hijo en la cruz para perdonar a los hombres pecadores, sino que es aquel Dios amoroso que ata su destino al destino de la humanidad pecadora, y no obstante el pecado de la humanidad. Bien, tercera observación. Puede afirmarse, que es la penúltima, puede afirmarse que la salvación de la humanidad ha sido realizada por Jesucristo, no solo en el momento de su muerte y su resurrección, sino mediante toda su vida existencia. En otras palabras, como dice Dietrich Bonhoeffer, Jesús no existe sino para los demás. Esta misma expresión la usa también Guardini, que Jesús es el hombre para los demás. La usa en la obra que se llama La existencia del cristiano. En este sentido, Luis de la Peña, teólogo español, afirma que Jesús nos ha procurado la salvación, no muriendo, sino viviendo. O mejor, la existencia de Jesús
ha sido toda ella salvífica, porque ha sido una existencia entregada en la que la muerte no es un hecho aislado, sino la culminación lógica de un proceso vital y coherente. Intriso, Jesús ha vivido literalmente desviviéndose por su prójimo. El acto de morir por es la desembocadura de este vivir por, de esta proexistencia o existencia en favor de los demás, que una acción más que una acción sacrificial ritual, lo que Jesús ha ofrecido en un sacrificio existencial. Esto, Guardino no quita el tema del sacrificio. Además, tiene una reflexión muy interesante acerca del sacrificio, pero es más un sacrificio existencial. Finalmente, la última cosa, es posible decir esquemáticamente que se trata fundamentalmente de la humanidad y de la importancia de la humanidad, qué pena, de la impotencia, la fragilidad, de las cuales solamente Dios es capaz. En otras palabras, es la imposible posibilidad del amor de Dios, de la cual solía hablar el teólogo protestante Karl Barth. Desde el primer momento de la creación, Dios ha dejado un espacio en sí para el sufrimiento y su ágape se relaciona estrictamente a la agonía, a la impotencia, a la fragilidad, pues quien ama, paradójicamente, sufre y se vuelve impotente y débil. Se trata entonces del ser amor de Dios en sí mismo, trinitariamente, y la significación de su ser amor en la doble gracia de la creación, de la libertad y de la redención a través de la locura de la cruz. En definitiva, la otra cara de la moneda del amor de Dios, del Dios cristiano, revelado por Jesucristo, es precisamente la libertad del hombre. Entonces, esta tesis aclara más qué significa el amor, qué significa la libertad, y aclara además lo que podemos decir un amor serio y una libertad seria. Muchas gracias, entonces. Profesor, muchísimas gracias a los dos profesores. Verdaderamente, pues necesitaríamos más tiempo para poder abordar preguntas y detalles de la exposición. El profesor Gronchi ha ido contestando en el chat algunas preguntas, ofreciendo la posibilidad de que el tiempo restante, si queda, puedan ser preguntas dirigidas al profesor Abdelmalak. De todas maneras, considero que la exposición es muy clara, muy profunda y realmente pues requiere conocimientos, también buenos conocimientos teológicos en cuanto al contenido de ambas exposiciones. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta al profesor Asraf, porque pues ¿cuánto nos queda, Héctor, de tiempo? En el tiempo programado nos quedan 12 minutos. Bien, entonces no sé si hay alguien que quiera intervenir. O leemos, si quieres, Héctor, leer pues pregunta y respuesta que ha surgido en el chat, o si hay alguna pregunta nueva para el profesor Asraf. Tenemos la mano de Luis Felipe de la Rosa levantada por si él quiere hacer alguna intervención. La puso en el chat. Esa intervención está en el chat. Bueno, entonces no sé si haya alguien más que quiera hacer alguna intervención o quiera realizar una pregunta. Pues yo tendría solo como un comentario que puede ser para ambos, porque el tema es muy amplio, pero este tema, que podría parecer un tema muy medieval, porque está planteado en la Edad Media, en el siglo XIII, entre estas polémicas y controversias teológicas entre dominicos y franciscanos, ¿no? Pareciera que, pues, que nunca se va a poder resolver totalmente. Ha habido en el siglo XX lo que llamamos las teologías kenóticas, o las teologías de la muerte de cruz, que en algún sentido son totalmente opuestas a la, podríamos decir, a una posición de la libertad divina
y de la providencia divina, en el sentido de que son como o sea, definitivas, en cuanto a que Dios no puede evitar que el hijo muera y lo entrega a la muerte real, incluso en su cuerpo y en su divinidad. No sé si quieren decir algo breve y después damos la palabra a la profesora Birgit. Sí. ¿Se puede hablar? Claro, claro, se escucha muy bien. Me parece que en general a los evangelios no les interesa tanto identificar a los culpables de la muerte de Jesús, sino más bien mirar hacia adelante y pensar para qué sirvió esa muerte. El por qué sigue siendo entonces un interrogante válido. Basta recordar que se trata de una pregunta que tiene un valor finalístico. ¿Hacia qué finalidad? Más que un valor causal. ¿Por qué? ¿A causa de quién? Me parece que este es el punto determinante. ¿Por qué? Porque Jesús transformó la captura en una ofrenda. Parece que los hombres lo capturan, sino es un hecho fundamental, es cierto, es la libertad del amor que acoge el rechazo y lo perdona. Me parece que, que en este sentido Jesús revela la vulnerabilidad de Dios, que es amor. Lo que ama es vulnerable, porque está dispuesto a negarse, pero no se rinde. Cuanto más lejos estás, más necesitas amor. Cuanto más lejos estás, más te ama Él. Esta es la perspectiva de Dios en Jesucristo. No, nos vamos a buscar interpretación atrás, pero a Él interesa el final, dónde se va el misterio pascual. Hay la resurrección y la glorificación de Jesús. En este completo misterio pascal hay la redención, no solo en la muerte. Este es el superamiento de Anselmo y de otros. De acuerdo, de acuerdo. Al profesor Ashraf. Micrófono, profesor, micrófono, sonido, micrófono. Ahora sí, ¿sí? Sí, sí, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profe Gronke. Realmente el tema de la kenosis en una lógica de un amor libre y un amor que se vuelve destino se aclara más, porque no es una kenosis de teatro, no es una kenosis así para mostrar algo, sino realmente es una kenosis. Atención con una cosa, la tesis de Guardino, por ejemplo, no niega la kenosis, como comentaba antes. Antes, más bien, en vez de describir la kenosis con detalles, como hizo un ejemplo Blondel o Baltasar, va a preguntar del porqué de la kenosis, porque Dios hizo una kenosis desde el inicio, desde la creación. La creación es una kenosis. Sí. La vida de Jesús es una kenosis. La cruz es una kenosis. Porque, ¿qué significa la kenosis? Vaciarse para dejar espacio al otro. Entonces, Dios desde el inicio de la historia de la salvación hasta el final, el infierno no se entiende fuera de esta lógica, porque no es un castigo, sino dejar espacio a la libertad humana que llegar a su máximo. Y por eso hablamos de un amor divino serio, pero hablamos de una libertad humana seria, ¿no? Sí, entonces, esta es la kenosis. De acuerdo, de acuerdo. La profesora Birgit tenía la mano levantada. Buenas tardes a todos. Mil gracias por
estas ponencias tan realmente interesantes y esclarecedoras. Quisiera como rescatar algo que me gusta mucho del planteamiento de Guardini, y es que en Romano Guardini yo veo que se da una primacía que es bastante pertinente a las categorías concretas, categorías existenciales, categorías del mundo concreto, del Lebenswelt. Se les da una primacía que me parece a mí absolutamente prudente, porque el tema cristiano es un tema que surge más bien del lado de un relato, del lado de una narración. Entonces, categorías que son narrativas, claro, la especulación es importantísima, las teorías y los especulativos tienen su razón de ser, pero se les escapa el dato bíblico con mucha facilidad. Lo vital de la Biblia, lo vital del cristianismo, que es la base, y ahí lo decían ustedes, pues no es una idea, sino es una persona concreta, en una historia concreta, y que se reproduce esa historia concreta de alguna manera en cada momento de la historia, como en un nuevo punto o en un nuevo vértice donde todo vuelve a darse como por vez primera, de alguna forma. Entonces yo personalmente rescato mucho eso de este tipo de planteamientos como el de Guardini, que es las estructuras y las formas de pensamiento más narrativas están más en consonancia con toda la Biblia. Yo siempre tengo en mente los relatos del Génesis. Los relatos del Génesis son relatos narrativos porque esa antropología teológica necesariamente es narrativa, necesariamente. Y entonces me parece a mí que desde el punto de vista de Guardini, toda esta todo este carácter de evento, este carácter dramático, o sea, es realmente una puesta en escena en el buen sentido de la palabra. Hay no un teatro exterior, sino una puesta en escena vital, existencial, y eso podría reflejarse más adecuadamente en categorías más narrativas y más concretas. Totalmente estoy de acuerdo, profe, totalmente. Muchas gracias, Birgit. No veo otras preguntas. No sé si alguien finalmente quiere algo más. Tenemos el profesor Gronchi, ¿tiene algo que decir? Muchas gracias, profesor Ashraf, para la claridad de la exposición puntual. Muchas gracias, complimento. Una observación sobre el concepto de kenosis. Exacto. Porque me parece que hay algo de entender. Porque la creación, la encarnación, la cruz, el misterio pascual, no es solo el descenso y enriquecimiento de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta es una sentencia muy fuerte. En la ascensión, en la glorificación de Jesús, nuestra humanidad entra en Dios. La Trinidad recibe algo nuevo de nosotros. Y mi pregunta al profesor es, ¿Dios tiene cambio? Listo, profe. De teólogo a teólogo, ¿qué pregunta? Vean, yo agradezco también al profesor Gronchi por esta excelente observación, porque realmente nos muestra un Dios que su ser se realiza en el devenir. Entonces, por eso, no para dar respuesta al profe, porque él claramente también expuso esto en su libro, lo subrayó a través de Baltasar y a través de la Daria, ¿no? Lo que dice la Daria, lo que dice Baltasar. Precisamente, el problema fundamental filosóficamente, teológicamente, es el ser y el devenir de Dios, ¿no? El ser, el devenir de Dios. Pero podemos encontrar un camino en medio, es que Dios realiza su ser en su devenir, ¿no? Entonces, por eso, sí, con esta lógica de la tesis guardiniana, el Dios antes de la cruz, el Dios después de la cruz, es el mismo Dios, pero no lo mismo, el mismo Dios, pero hay
algo nuevo, y que es la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo que entra en el misterio de la Trinidad. Y nosotros con Él. Y nosotros entramos en la Trinidad con Cristo hombre. Sí, claro, pero tradicionalmente la afirmación de nuestra humanidad en Dios es más aceptada de la idea que Dios es dispuesto al cambio gracias a nosotros, porque en la revelación es más Dios en cambio que nosotros, porque nosotros somos los mismos hoy y también no siempre mejor. Ah, eso es verdad, eso es verdad. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Excelente, excelente esta última intervención que nos deja pensando, nos deja muy interesados todavía en continuar profundizando en la cristología. Para poder hacerlo, pues es el momento de invitar a los dos profesores a la maestría, a dictar esta materia. La podemos pensarlo. Estaríamos muy contentos si pudiera ser y volverlos a tener aquí en la universidad. Después de la pandemia, ¿eh? Después de la pandemia. Obviamente, ahora mismo no podemos ahora mismo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Héctor? Creo que no queda. Hay alguien que pregunta algo, ¿no? Tiempo cumplido. La profesora Claudia Carbonell hace una pregunta. ¿La podemos responder? De acuerdo. Claudia. La profe dice que conste que soy profesora de filosofía, ¿no? No de teología. Entonces, ¿cómo es la pregunta? Adelante, profe, adelante, ¿no? Con gusto. No, sin más que esta distinción que ha hecho el profesor Abdelmalak entre que Dios siga siendo el mismo, pero no lo mismo. Y claro, decir que lo mismo es de alguna manera lo que ha cambiado, no implica sugerir que hay un cambio en la esencia divina. Listo, profe. Agradezco mucho por la pregunta y dado que te regita directamente, entonces voy a contestar si me permite. Yo que intentaba jugar un poquito con dos cosas concretas, que el Dios de Jesús antes de la cruz es el mismo Dios de Jesús después de la cruz, ¿sí? Entonces no tenemos un nuevo Dios, ¿sí? Pero sí tenemos una concepción renovada de Dios. Entonces, no es el cambio en la esencia de Dios, porque ¿quién de nosotros sabe cómo es Dios? ¿Quién puede decir con claridad la esencia de Dios es esa? De hecho, nosotros tenemos el camino de descubrir la esencia de Dios a través de la vida, de las palabras, de las acciones de Jesús. Nosotros podemos decir después de la resurrección que Dios es el Dios que ha resucitado a Jesús. Y no lo dejó en la muerte. Por eso, cuando yo decía lo mismo, no decía que hay un cambio en la esencia de Dios, más bien hay una concepción renovada de concebir a Dios. ¿Y cuál es? El Dios de Jesús es el Dios de los seres humanos, el Dios humano. No es porque, con eso termino, las religiones no cristianas muestran que Dios es más divino cuando está alejado de lo humano. En vez, el Dios cristiano es más divino precisamente en lo humano. Y la prueba de esto es que la humanidad de Jesús, ¿dónde está después de la resurrección? ¿Dónde? Entró en el misterio trinitario. En ese sentido, ¿cómo llamamos esto misterio? ¿Cómo ubicamos esto en Dios? Bien, de acuerdo, perfectamente. Entonces, hay una distinción entre los atributos filosóficos divinos, porque no es la misma cosa la omnipotencia, impasibilidad, inmutabilidad omnisciencia. ¿Por qué? Porque la omnipotencia permite a él de hacer diferentes cosas. En la omnipotencia del amor puede ser que hay disponibilidad a acoger
desde la creación, no solo a ofrecer a Él. ¿Me entiende? Sí, sí, Porque sí. no se entiende que Dios cambia, pero Él puede revelarse en una manera nueva, diferente. Y nosotros tenemos de acoger su revelación progresiva, en su desarrollo, como en la historia de la salud, me parece. Exacto, ¿no? Y una frase solo. A partir de Jesús nosotros descubrimos el Dios que está en el otro. Dios el que está en el otro. Y entonces, y nosotros como seres humanos ahora estamos en Dios también. Esto, para decirlo en otra lógica, la lógica relacional, ¿no? Porque uno es sí mismo, no en sí mismo, sino es sí mismo en para los demás. Esto es el Dios cristiano, esto es Jesús, esto lo tenemos que ser nosotros también. Somos más nosotros mismos, lo mismo Dios, en esta relación con y para los demás. Muchísimas gracias, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Perfecto. Con esto damos cierre a lo que es nuestro webinario. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron hasta el momento de ahora. Agradecemos al profesor Ashraf, al profesor Mauricio, a la profesora Catalina, por su disposición y por la creación de este espacio para dialogar con todos nosotros. Este fue el último webinario de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas para este año. Esperamos encontrarlos en el 2021. Esperamos dar muchos más webinarios del Departamento de Teología. Igualmente esperamos a todos ustedes encontrarlos acá acompañándonos. Sin ser más, agradezco y me despido de ustedes dando cierre. Que estén muy bien, feliz día y feliz noche en Europa. Y feliz Navidad. Clarísimo. A todos, muy feliz Navidad y Feliz bueno, año. que se acabe la pandemia. Que se acabe la pandemia. Tocará hacer teología de la pandemia. Gracias, muchas gracias. Profesor Gronchi, profesor. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. No va a ser la última oportunidad en que estemos en contacto. Muchas gracias. Bueno, que tengan buena tarde y bueno, hasta la próxima. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias.